Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a complementar la profundización de la segunda ley de Newton. Vamos a seguir haciendo problemas de planos inclinados, de poleas, pero con el fin también de ir descubriendo más conceptos. Estos dos problemas decidí ponerlos juntos porque quise explorar cuál es el efecto de la fricción en la aceleración de un objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar este problema con una barra lisa. Dice, ¿cuál es la aceleración del collarín A de 8 kilogramos con respecto a la barra lisa que se muestra en la figura? Bien, en este problema 3.8 nosotros tenemos como información, primero, esta fuerza de tensión de 200 newtons. Tenemos un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Tenemos un ángulo de inclinación del plano inclinado de 45 grados. Y tenemos la masa del collarín de 8. Nos pide hallar la aceleración del objeto. Por lo tanto, no va a ser necesario hacer la parte cinemática. Esto es completamente un problema cinético. Y aquí vamos a suponer, pues, ausencia de fricción, ¿no? Porque dice efectivamente que tenemos el collarín se desliza sobre una barra lisa. Bien, ahora, con esto, yo puedo suponer esta barra lisa como un plano inclinado. En mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces vamos a dibujar el collarín de esta manera. Y vean ustedes que este collarín, pues como siempre, va a tener su propio peso. Esta es una de las fuerzas fundamentales. Sobre todo porque es el propio peso lo que va a ocasionar que se caiga. No hay fricción, por lo que no entra la fuerza de fricción. Tenemos obviamente, como siempre, una fuerza normal. A pesar de la ausencia de fricción, la fuerza normal perpendicular al plano siempre está. Dicho plano es de 45 grados, ¿no? Finalmente, estamos aplicando una fuerza de 20 grados con respecto a la vertical. Aquí voy a dibujar en gris esta vertical, ¿no? Ahí está. Ok. Y bueno, vamos a ver. Si se dan cuenta, Fn está formando con respecto al horizontal un ángulo pues de 45 grados también. Más acá, con respecto a la vertical son 20, por lo tanto con respecto a la horizontal serían 70. Tendríamos la otra fuerza, que en este caso es la tensión T, ¿no? De 200. Acuérdense que la polea cambia la dirección, pero no la magnitud de la fuerza en el cable, porque en este caso también vamos a suponer que la polea es de fricción y masa despreciables. Bien. Dicho esto, sabemos que la fuerza T que se está aplicando acá, vamos a ponerla así, es de 200 newtons, ¿no? Y pues está formando 20 grados con respecto a la vertical. Y creo que ya son las únicas fuerzas. La fuerza normal del collarín, la fuerza de tensión de 200 por parte del cable y el peso del mismo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, podemos predecir la aceleración hacia ambos lados. No es tan fácil ahorita verlo, pero prácticamente esta aceleración podemos suponerla que va para abajo o que va para arriba, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasó? Entonces, por un lado, estás jalando la cuerda. Podemos suponer que va para arriba porque se está jalando la cuerda, ¿no? Y la idea es que esa cuerda impida que se baje o incluso hace que se suba, ¿no? Entonces vamos a poner otra vez este plano inclinado así. Y vamos a suponer que esta aceleración va para acá. Si va en sentido contrario, lo hemos supuesto mal, la aceleración simplemente me va a dar con el signo contrario, ¿no? Entonces aquí vamos a poner masa por aceleración. Entonces, recuerden que cuando tenemos planos inclinados,
tenemos que girarlo de tal manera que pues sea más fácil de visualizarlo. Ahora pues entonces procedemos al enderezamiento del diagrama de cuerpo libre. Para eso vamos a tener una fuerza normal que vaya completamente perpendicular, ya que ahora el plano se va a hacer horizontal, haciendo un giro obviamente de 45 grados. Entonces esta fuerza se va a dibujar para acá arriba, fuerza normal. Luego vemos que el peso también se va a girar 45 grados, dejando ese mismo ángulo de 45 con respecto a la vertical. Entonces aquí van 45. Y finalmente este ángulo, esta T, esta fuerza de tensión que estaba formando un ángulo de 20 a favor con respecto al horizontal, ahora la va a hacer en contra, pero no 45, sino 20 menos 45, que nos da 25. Y esta fuerza se coloca acá. Bien, y aquí rotulamos 25, y este aquí finalmente nos queda T igual a 200 newtons. Con respecto al diagrama de fuerzas efectivas, pues podemos poner la aceleración hacia la izquierda, tal y como lo hemos supuesto, ¿no? Bien, ahora veamos cómo se puede escribir la ecuación de movimiento, muy importante. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a poner positivo a la izquierda, o sea, del sentido del movimiento. Y aquí nosotros vamos a tener primero el peso con una componente horizontal opuesta a ese ángulo de 45. Y aquí podemos poner seno, ¿no? Yo siempre he dicho que el ángulo de 45 es el más noble que existe, porque si aquí en vez de ponerle seno le ponen coseno, no va a haber error, ya que pues el ángulo de 45 es lo mismo para seno que para coseno, pero para no confundir conceptualmente manejamos el seno, ya que estamos proyectando en esta dirección. La fuerza normal completamente perpendicular se deja, no tiene ninguna proyección. Por cierto, esto va a estar proyectando del lado negativo, ya que del lado positivo va a proyectar la fuerza T de 200, y pues obviamente aquí también seno, ¿no? Porque 25 es con respecto a la vertical. Y del otro lado tenemos masa por aceleración. Ahora sabemos que el peso es masa por gravedad. La masa del collarín es de 8 kilogramos, por la gravedad que es 981, seno de 45, más 200, seno de 25, y del otro lado tenemos la masa que es de 8. Pues prácticamente el problema está listo para ser resuelto. Lo único que tenemos que hacer es todo esto que está acá arriba lo dividimos entre 8, ¿no? Y ya con eso vamos a tener la aceleración sin el efecto de la fricción. Entonces aquí lo ponemos entre 8, ¿no? Y finalmente vamos a ver cuánto nos da. Metemos esto en la calculadora, 8 por 981 por seno de 45, esto por parte del peso. Ya a esto le vamos a sumar 200 por seno de 25. Entonces vamos a ver cuánto nos da toda la operación, 29.0299, y finalmente dividiendo entre 8 kilogramos nos da una aceleración de 3.63. La aceleración, al darnos positiva, en este caso unidades métricas, sabemos que fue supuesta en el sentido contrario. Efectivamente el cuerpo está acelerando hacia arriba. Y esa es la respuesta de ese problema. Pero el propósito de este doble problema no es solamente explicar cómo resolverlo. Ya de todos modos ustedes conocen el planteamiento hasta esas alturas del plano inclinado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando metemos fricción. En este caso, para eso vamos a tomar este diagrama y simplemente le vamos a complementar la fuerza de fricción que está en juego, ¿no? Como ven, no va a ser muy complicado lo que vamos a hacer. Si leemos el problema 9, que va muy de la mano con el anterior, dice: determine la aceleración del collarín A de 8 kilogramos, mismo collarín, respecto a la barra mostrada,
misma barra de 45 grados, si el coeficiente de fricción cinética entre el collarín y la barra es μk igual a 0.1. Entonces podemos decir que si la aceleración va de este lado, el movimiento va de este lado, o sea, en este caso para la izquierda, la fricción tendría que ir paralela a la superficie, pero en sentido contrario. Aquí esta flecha la voy a poner en azul para indicar pues cuál es la diferencia con respecto al otro problema y cómo me va a venir a afectar la aceleración, ¿no? Entonces, la parte del análisis es fundamentalmente la misma, con una ligera diferencia. Esto lo ponemos acá. Y bien, aquí tenemos que poner también la fricción, que va también en sentido contrario al movimiento. Y pues aquí, antes de poder hacer el despeje, necesitamos nosotros hacer la sustitución. Fricción es igual a μk por fuerza normal, ¿no? Y finalmente, el μk, aquí dice que es igual a 0.1, pero pues necesitamos obtener la fuerza normal antes de evaluar el resto de la aceleración. Para eso voy a necesitar la sumatoria de fuerzas en el sentido perpendicular, ya que en el sentido perpendicular voy a tener el efecto de la fuerza normal que estoy buscando. Pongo 0 porque no hay una aceleración perpendicular, ¿no? Fuerza normal para arriba más tensión, o sea, los 200 newtons por coseno de 25 menos el peso por coseno de 45 igual a 0, ¿no? Entonces aquí lo único que hacemos, despejamos para la fuerza normal. Vean qué interesante, la fuerza normal, para que vean que no solamente depende del peso, también la tensión aplicada por la cuerda va a venir a afectarme. El peso es masa por gravedad, la masa es de 8, la gravedad de 9,81, coseno de 45, y del otro lado tengo 200 por coseno de 25, y con esto obtengo el valor de dicha fuerza, ¿no? Calculemos. 8 por 9,81 por coseno de 45 me da esto, menos 200 por coseno de 25. Y esto me da menos 125, 76, 78. Y aquí viene algo muy interesante. La razón por la que nos está dando una fuerza normal negativa es que, a diferencia de lo que ocurre con el plano inclinado, es que en el collarín se pudo haber supuesto mal la fuerza, la dirección de la fuerza normal. Y la fuerza normal simplemente significa que en vez de ir para arriba, está actuando hacia abajo. Pero ahora viene otra cosa importante. ¿Esto me va a afectar en el signo de la fricción? Y la respuesta es no, porque en realidad la fricción va a seguir oponiéndose al movimiento independientemente de la dirección que lleve la fuerza normal. Por lo que una definición más correcta de la misma fricción es μk por el valor absoluto de la fuerza normal. No lo había manejado así porque hubiera sido confuso en los otros problemas, pero ahorita que ya salió un caso donde precisamente Fn puede salir negativo, esto no tiene por qué afectar el sentido del signo. Es decir, independientemente si la fuerza normal va para arriba o para abajo, la fricción se va a seguir oponiendo a la masa por aceleración. Por eso, aquí ya nosotros podemos sustituir no solamente el μk, sino también ya la fuerza normal ignorando el signo. Menos 0.1 por 125, así ya sin el signo negativo, 76, 78. Y con esto nosotros vamos a obtener la nueva respuesta. En este caso vamos a poner por un lado 200 por seno de 25, ¿no? Que es la componente del peso, que es la que más contribuye. No es cierto, esta es la tensión que está contribuyendo a que se vaya para arriba, ¿no? Pero poniéndose a ese movimiento, vamos a tener el propio peso del collarín y también, este era el número que teníamos, y también la fricción, menos 0.1 por 125, 76, 78. Y ese valor finalmente, esto ya es toda la operación que hice acá, lo dividimos entre 8 y nos da una aceleración de 2.06
metros por segundo al cuadrado. Y esto es precisamente lo esperado, que la fricción vaya bajando la aceleración del cuerpo, haciéndolo cada vez más lento, ¿no? Que ese es el propósito de la fricción, oponerse al movimiento, ¿no? Y bueno, pues en este problema, o en este par de problemas más bien, no solamente hicimos entonces el planteamiento de un problema de plano inclinado con una serie de fuerzas oblicuas, sino también nos permitió comparar cuál es el efecto de la fricción sobre este movimiento, ¿no? Y cómo manejar, por ejemplo, el tema de la fuerza normal cuando no sale de manera positiva, ¿no? Porque puede ser confuso, pero esta fuerza normal en realidad termina yendo hacia abajo. Vamos entonces al siguiente problema. En este nuevo problema parece que pues, es lo mismo de siempre, pero hay un detalle. Y el detalle lo van a encontrar conforme leamos este problema. Dice, la caja mostrada tiene una masa de 120 kilogramos y los coeficientes de fricción entre ella y el plano inclinado son μs igual a 0.6 y μk igual a 0.5. A. ¿Qué tensión debe ejercer el malacate sobre el cable para que la caja en reposo empiece a deslizarse hacia arriba sobre el plano inclinado? B. Si la tensión se mantiene en el valor determinado en el inciso A, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de la caja cuando ésta ha ascendido 2 metros sobre el plano inclinado? Como pueden ver, nos están dando dos coeficientes de fricción. No solamente nos dan el ya conocido μk, sino también μs. E incluso puede llamar la atención que μs sea mayor a μk. Hay una razón para eso. En realidad, existen dos coeficientes de fricción a saber. El primero de ellos es μk, que como saben es el coeficiente de fricción cinética, y es básicamente, o la fricción cinética ocurre mientras se opone a un cuerpo en movimiento, ¿no? Por su parte, μs es el coeficiente de fricción estática. Este se llama así porque está relacionado con la fricción mínima para mantener el equilibrio. Es decir, que en este caso hay dos momentos importantes. La caja cuando está a punto de moverse y luego cuando ya se está moviendo de manera sostenida. Cuando la caja está a punto de moverse, lo que vence es el μs. Y cuando ya se está moviendo es el μk. Por eso μk es menor a μs, porque es mayor la fuerza que tienes que vencer a una fuerza que pues simplemente se te está oponiendo, pero tú te puedes seguir moviendo. Es decir, una fuerza prohíbe y otra fuerza solamente se le opone, ¿no? Pero se sigue moviendo. Hasta ahorita habíamos solamente trabajado con μk. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos problemas con μs, normalmente el problema está en equilibrio. Está prácticamente sin moverse, ¿no? Es una fricción que se tiene que vencer para que el cuerpo ya se pueda mover en dicha dirección. Dicho esto, ya podemos empezar a plantear el problema. Vamos a identificar los datos. Obviamente pues tenemos los coeficientes de fricción, que es lo primero que llama la atención, pero también nos están dando la masa de la caja y nos están dando el peso, el ángulo del plano inclinado, ¿no? Es una caja sobre un plano inclinado y bueno, aquí nos piden hallar dos cosas, que es básicamente un problema de dos partes, ¿no? La primera, ¿qué tensión debe ejercer el malacate sobre el cable para que la caja en reposo empiece a deslizarse? Es decir, este es un problema estático, hacia arriba sobre el plano inclinado. Y luego en el inciso B nos preguntan, ya manteniendo esa tensión, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de la caja cuando ésta ha ascendido 2 metros sobre el plano inclinado? Es decir, es una tensión incipiente que va primero a vencer el equilibrio y luego ya va a mover la caja, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, nos están pidiendo la velocidad final tras
haber ascendido 2 metros, ¿no? Este ascenso va a expresarse en términos de la dirección S del plano inclinado. Es decir, todo el análisis lo vamos a hacer en esta dirección. Entonces aquí lo ponemos y ya está. Bien. Ok, no hay mucho que se pueda suponer porque tenemos fricción. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es el problema en dos partes. En el inciso A, prácticamente es un problema de equilibrio. Es decir, nos vamos a remontar a estática. Y para el problema de equilibrio solamente necesitamos el diagrama de cuerpo libre. Porque como no hay aceleración, está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces dibujamos el plano. Aquí metemos este ángulo de 30. Aquí metemos la caja y vamos a ir identificando las fuerzas. La primera de ellas naturalmente es el peso, no se diga más. Luego, la tensión desconocida va para acá. Obviamente que el movimiento va a ser inminente hacia arriba del plano, por lo que la fricción tiene que oponerse a ese movimiento hacia arriba. Pero es una fricción estática, la vamos a llamar F sub S. Y finalmente, acá nosotros perpendicular al plano, tenemos la fuerza normal. Y todo esto va a ser igual a 0 porque es un problema que está en equilibrio. Así que aquí hacemos un breve repasito de estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha. Antes que nada, vamos a enderezarlo, ¿no? Una disculpa. Ok. Esto lo voy a poner acá abajo y no al lado porque al lado lo utilizo precisamente para cuando es diagrama de fuerzas efectivas, que eso sí nos va a servir en la segunda parte del problema. La tensión va conforme al plano, la fuerza normal, perpendicular, y la fricción también en el plano, pero en sentido contrario. Todo lo hemos girado 30 grados. Entonces, si nosotros giramos 30 grados en el sentido a favor de las manecillas, van a ver que el peso ahora va a estar apuntando para acá, mucho cuidado. Y es por como dibujé, por cómo está localizado el plano inclinado, ¿no? Y finalmente aquí nosotros vamos a poner este ángulo de 30. Bien, nada más se me olvidó aquí poner la tensión. Aquí se me olvidó poner la fricción estática. Bien, y ahora sí ya podemos empezar a plantear. Por un lado tenemos la tensión, por otro lado tenemos la fricción, pero también se le está poniendo el peso. Componente horizontal opuesto a 30, seno de 30, ¿no? Y esto es igual a 0. Ok. Al igual que la fricción cinética, la fricción estática pues es μs por Fn. En vez de μk usamos μs. Entonces aquí vamos a poner menos μs por Fn. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Tenemos sistema métrico. Así que lo multiplicamos de esa manera, ¿no? Y aquí vamos a ir sustituyendo todo lo que conocemos. Aquí están los datos, ¿no? Ojo. μs es 0.6. La masa del cuerpo es de 120 kilogramos. Una caja pesada. La gravedad 981. Seno de 30, ¿no? Naturalmente uno podría decir, pues nada más paso al otro lado, pero me falta la fuerza normal. Y esta fuerza normal, como se pueden imaginar, sale aplicando la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, ¿no? Y en este caso vamos a tener el peso. A ver, aquí esto está... A ver, cuidado. Esta W es para este diagrama, mucho cuidado. Aquí tenemos la fuerza normal. Ya está. Ya enderezado, ¿no? El diagrama, cuidado. Así nacen los errores. Fuerza normal menos peso, y como es componente vertical, adyacente, coseno de 30 igual a 0. Entonces la fuerza normal tiene que ser igual a masa por gravedad por coseno de 30. La masa dijimos que es de 120 por 981 y ahora por coseno de 30. Y esto que obtengamos sería 120 por 981 por coseno de 30, ¿no? Ahí está. 120 por 981 por coseno de 30. Y esto me da 1019.485 newtons. Esto se mete aquí. Y pues ahora sí prácticamente podemos dejar la tensión necesaria. Pasando todo al otro lado. 0.6 por eso que acabamos de obtener. Más
120 por 981 por seno de 30. Y esto nos va a dar finalmente la tensión necesaria para vencer el equilibrio, ¿no? Entonces, esto lo multiplicamos por 0.6 y finalmente a esto lo multiplicamos 120 por 981 por seno de 30, ¿no? Y esto en total nos va a quedar 1200.291 newtons. Y ahí está. Ojo que aquí todavía no hemos aplicado ley de Newton, que realmente el equilibrio es una derivación de la segunda ley de Newton, pero no hemos todavía analizado ecuaciones de movimiento. Pero ya tenemos la tensión necesaria. Ahora, lo que nos está pidiendo la segunda parte del problema es muy parecido. De hecho, prácticamente es volver a utilizar estos mismos diagramas para no ser tan repetitivo. Vamos a poner B. La caja vence el equilibrio, ¿no? Y entonces vamos a primero poner ahora sí el diagrama de cuerpo libre. Solo que cambian un par de cosas. Primero, en vez de fuerza de fricción estática, cuando está en movimiento va a seguir habiendo fricción pero cinética. Eso me va a afectar en el coeficiente de fricción, desde luego. La tensión es la misma, de hecho, esta misma tensión se tiene que usar acá. La fuerza normal va a ser diferente, pero la voy a dejar representada así por ahora. Ah, no, la fuerza normal es igual porque depende del peso, ¿no? Solamente cambia la fricción. Pero también, no solamente cambia eso. Ahora mi cuerpo se está moviendo, por lo que necesito el diagrama de fuerzas efectivas, ¿no? Entonces aquí estamos ante el planteamiento cinético. Y pues obviamente al subir el plano, este bloque va a comportarse así, ¿no? Dibujo el diagrama, aquí tengo el bloque, y finalmente, ven ustedes que este se tiene que mover hacia acá, ¿no? O va a acelerar hacia acá más bien. Masa por aceleración. Bien, obviamente pues acá abajo, enderezando, esto queda horizontal. Y, bien, no es necesario ponerse a pensar mucho para llegar a la conclusión de que vamos a tener una ecuación de movimiento muy parecido al equilibrio, ¿no? Con dos grandes diferencias. La primera de ellas, pues que la fricción ya no es estática. Estamos hablando de una fricción cinética. Y la segunda es que el cuerpo al estar en movimiento acelerado, esto ya no es cero, es masa por aceleración. Y necesito conocer la aceleración, porque en el problema cinemático vamos a tener que encontrar la velocidad final después de un tiempo, ¿no? Pero, ahora sí, fricción es μk por Fn, menos W, menos masa por gravedad, por seno de 30, es igual a masa por aceleración. Bien, ok, primero, la tensión ya la conocemos, es 1200 porque es la misma la que se usa en esta segunda parte. 1200.291. Luego la fricción baja a 0.5. La fuerza normal dijimos que depende del propio peso. El peso es el mismo. Asimismo, la aceleración no afecta a la fuerza normal. Por lo tanto, vamos a usar el mismo valor de 1019.485, ¿no? Y tercero, esta componente de peso también es igual y es fundamentalmente la que tengo aquí, ¿no? Entonces esto me lo traigo para acá abajo y recordando que la masa del objeto es de 120, pues aquí simplemente voy a poner 120 por aceleración. Y ahora sí, pues vamos a darle la calculadora. 1200.291 menos 0.5 por 1019.485 menos 120 por 981 por seno de 30, ¿no? Y todo esto me queda 101.9485, que dividido entre 120 me va a quedar 0.8496. Esa sería entonces, tras despejar, la aceleración. Esto está en unidades métricas, esto es metros por segundo al cuadrado. Ojo que esta todavía no es la respuesta final, o
No siempre es la aceleración lo último que me pide el problema. En este caso me está pidiendo la velocidad final. Y dice, si la tensión se mantiene en el valor indicado, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de la caja cuando está ascendido 2 metros sobre el plano inclinado? Entonces aquí vamos a ir ahora sí al análisis cinemático, ¿no? La caja se está moviendo en línea recta y la aceleración es constante porque todo es constante. Es constante la fricción, es constante el peso, la tensión de la cuerda. Por lo tanto, si tenemos movimiento en línea recta y es con aceleración constante, podemos usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con la aceleración ya conocida, el tiempo, 2 segundos, no son 2 segundos el tiempo, es una distancia de 2 metros que asciendes a la rampa, ¿no? Déjame ver, sí, es igual a 2 metros, no me dan. Y pues necesitamos un tercer dato, y ese tercer dato es la velocidad inicial, que es 0, obvio, porque parte del equilibrio. Entonces, dicho esto, podemos concluir o usar la fórmula de bf cuadrada igual a bo al cuadrado más 2as. Y con esto ya poder finalmente tener la velocidad final. Aquí ponemos 2 veces por la aceleración, por la distancia que también es 2, sacamos raíz cuadrada y esto me va a dar la velocidad. Prácticamente esto por 4, raíz cuadrada. Y esto nos da una velocidad final de 1.84 metros por segundo. Y ahora sí, esta es la respuesta definitiva al problema. Este problema, lo interesante es que te permite distinguir cuál es la diferencia o cuáles son los dos momentos, cuál es el momento apropiado para aplicar fricción estática y cuándo fricción cinética. Ahora vamos a concluir la clase con este último ejemplo. Este ejemplo también es de plano inclinado, pero van a distinguir algo muy interesante, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, el paquete mostrado parte desde el reposo y se desliza hacia abajo por la rampa lisa, o sea, no hay fricción. El dispositivo hidráulico B ejerce una fuerza constante de 2000 newtons y detiene al paquete a una distancia de 100 milímetros del punto en el cual hace contacto. ¿Cuál es la masa del paquete? Ok, vamos a tratar de entender este problema, primero poniendo como siempre los datos, ¿no? Dice que el paquete parte desde el reposo, velocidad inicial es igual a 0, y se desliza hacia abajo por una rampa lisa. Y hay una distancia aquí de 2 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un desplazamiento de 2 metros. Luego tenemos una fuerza ejercida por el dispositivo hidráulico B de 2000 newtons que detiene la caja. Y la distancia de detenimiento es de 100 milímetros. También tenemos el ángulo de inclinación sobre el plano inclinado, que son 30 grados. Entonces nos pide hallar la masa del paquete, esa no la conocemos. Aquí, pues, obviamente podemos suponer que no hay fricción, ¿no? Porque la rampa es lisa. Ahora, para entender lo que está ocurriendo con este problema, hay que verlo en dos partes. Primero, la caja está descendiendo por la rampa hasta que toca el botón, es decir, la caja no está tocando el botón en un principio, el botón interviene después, porque la caja parte del reposo, llega al botón con una cierta velocidad desconocida y luego el botón, con esa fuerza de oposición de 2000, mete una desaceleración que vuelve a detener la caja. Entonces, lo que está pasando es que yo tengo una caja que está cayendo por la rampa. Al inicio, esta caja, durante todo el recorrido antes del botonazo, lo que va a ocurrir es que esta caja pues es impulsada hacia abajo por su propio peso, ¿no? Aquí ponemos W. No hay fricción, no hay ninguna otra fuerza más que su propio peso y pues obviamente lo sostiene en la superficie la aceleración normal, ¿no? La fuerza normal, perdón. Ahí está. Todavía el botón no entra porque la caja está cayendo sin ningún obstáculo y vamos a encontrar cuál va a ser la velocidad final. Uno ya puede imaginarse cómo va a ir el problema de cinética. Todo es constante. La aceleración se debe solamente a su propio peso.
por lo tanto, a su propia masa y a su propio peso. Por lo tanto, la aceleración debe ser constante. Si la aceleración es constante y además está moviéndose en línea recta hacia abajo de la rampa, podemos decir que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero para eso primero necesito conocer desde luego la aceleración. Y esta caja obviamente se está moviendo hacia abajo. Entonces aquí lo ponemos así. Y con esto vamos a plantear el problema. Como siempre podemos enderezarlo. En este caso el ángulo de inclinación, ya no lo puse en los diagramas, pero es de 30 grados. Aquí podemos hacer un enderezamiento. Bueno, la fuerza normal, como siempre, queda perpendicular, o sea, y en este caso en forma vertical. Y el peso, pues al enderezarlo, va a estar formando un ángulo de 30 grados, ¿no? Aquí ponemos el peso y aquí en línea gris como referencia vamos a meter el ángulo, uy, cuidado, el ángulo de 30 grados, ¿no? Bien. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener masa por aceleración. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo. Y bien, nosotros lo que vamos a obtener es la aceleración. Y ustedes se van a preguntar, pero maestro, ¿por qué pasa con la masa? No la conocemos. No se preocupen. Ahorita van a ver qué va a pasar con esa masa. Este es el primero de varios problemas que vienen más adelante, que vamos a estar haciendo algo similar, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, positivo para la derecha, que es hacia donde se está dando el movimiento, ¿no? Entonces, el peso proyecta horizontalmente opuesto a 30, o sea, W seno de 30, y esta única componente debe ser igual a masa por aceleración, y el peso es igual a masa por gravedad. Y es ahí donde se nos va la masa y no nos va a estar estorbando en esta primera parte. Por lo tanto, la aceleración va a ser gravedad por seno de 30. La gravedad, ¿a cuánto es igual? A 9,81, porque estamos en sistema métrico. Seno de 30, ¿no? Seno de 30, si no me equivoco, es un medio, así que esto debe de ser 4.905 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta, si bien no es una respuesta definitiva al problema, sí es necesario para el paso que viene a continuación. Ok, igual podemos poner 981, seno de 30, pero nos va a dar lo mismo. Ahí está. Muy bien, 4.905. Esa aceleración me va a servir para saber a qué velocidad va a llegar al botón. Y aquí está la parte del problema cinemático, ¿no? Ok. El cuerpo parte del reposo. Es acelerado a una razón de 4.905 metros por segundo al cuadrado por la inclinación del plano y por su propio peso. Y recorre durante todo ese régimen, y sigue ese régimen durante 2 metros. ¿Cuál va a ser su velocidad final? Bueno, pues velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2as. Y pues velocidad final va a terminar siendo raíz cuadrada de 2 veces 4.905 por 2, ¿no? La velocidad inicial pues se fue porque parte del reposo es igual a 0. Y esto nos va a dar la velocidad con la que el paquete va a llegar al botonazo, ¿no? Entonces esto lo multiplico por 4. Le saco raíz cuadrada. Prácticamente 4.43 metros por segundo igual. No es respuesta final, pero sí me va a servir. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? Porque aquí, esta aceleración, de hecho le voy a poner aceleración 1, ya que después del botonazo, después de haber pasado la aceleración de 4.905, esto le tiene que seguir una desaceleración. Entonces aquí lo más correcto es ya identificar la aceleración como A sub 1. Y ya con este A sub 1 y pues S sub 0, nosotros pudimos obtener la velocidad. No le voy a poner BF, porque hay varios momentos, no solo dos. Lo correcto es ponerle B sub 1 al cuadrado, B sub 1. Y bien, con esto ya dicho, vamos ahora sí a trabajar
la situación que ocurre tras el botonazo. Nomás aquí había que poner también masa por aceleración 1, ¿no? Entonces aquí vamos a poner tras el botonazo. Bueno. Y vean ustedes, prácticamente para ahorrar recursos, como lo hicimos en los otros dos problemas, vamos a copy-pastear. Porque muchas cosas son similares. Obviamente una de las diferencias pues es la desaceleración ocasionada por el botonazo. Ya lo ponemos así de una vez. Me va a dar positivo porque ya supuse bien el sentido de la desaceleración. Además, la masa es igual, esa no cambia. La fuerza normal tampoco, porque depende solo del peso, que depende de la masa. Y la fuerza del botón es la novedad aquí. Esta la vamos a poner acá. Entonces, vamos a hacer entonces, como siempre, primero el análisis cinético, a ver qué pasa. Y pues, incluso aquí, nosotros podemos, si lo enderezamos, igual, tenemos que, tenemos que reflejar los dos cambios, ¿no? Entonces me traigo este mismo diagrama y voy a reflejar los mismos dos cambios, ¿no? El primero de ellos, que este va en sentido contrario al de la aceleración. Me voy a enfocar un poco más para acá, para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Tenemos masa por aceleración 2, pero ahora obviamente se invierte la dirección de la aceleración. Y aquí tenemos el famoso botonazo, ¿no? ¿Conocemos la fuerza? Creo que sí, creo que lo decía el problema. De 2000 newtons, es un golpe fuerte. 2000 newtons. Ok, entonces a partir de aquí redactamos nuestras ecuaciones. Por un lado vamos a tener sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ahora el sentido del movimiento se cambia, de la aceleración, perdón. Entonces la fuerza del botón va a ser positiva, menos el peso. Aquí ya nos podemos ahorrar tiempo porque el peso es prácticamente masa por gravedad por seno de 30, ¿no? Entonces aquí vamos a poner masa, luego aquí vamos a poner gravedad. La masa es de 120 ya, por 981, por, en este caso como es horizontal, será seno de 30, ¿no? Ahora son esas dos fuerzas. Y del otro lado voy a tener la masa por aceleración 2, o sea, 120 por A sub 2. Bien. No es cierto, la masa no la conozco. El 120 era del... Traigo lo del 120 porque era del problema anterior, sí. No, la masa no la conozco. La masa es desconocida. Entonces aquí va a ser M y aquí va también a ser M. Entonces, aparentemente tenemos dos incógnitas. Pero, con la velocidad 2, pero con la velocidad 1, yo puedo conocer la aceleración. Vean ustedes por qué. Aquí al ladito vamos a hacer el análisis cinemático, ¿no? Y vemos primero que en este análisis cinemático, la velocidad inicial, o sea, de este segundo tramo, es 4.43, tal y como lo dedujimos previamente. Luego, la velocidad 2 es 0, se frena completamente. Y si no me creen, pueden regresarse directamente al problema, donde dice, el dispositivo hidráulico B ejerce una fuerza constante de 2000 newtons y detiene al paquete, y además nos dan la distancia de frenado, que es de 100 milímetros. Por lo tanto, aquí nosotros también conocemos la otra distancia. Aquí le voy a poner S. Realmente este es S sub 2, porque es la distancia del tramo 2. 100 milímetros es 0.1 metros, ¿no? Aquí la S, aquí debía haber puesto mejor S sub 1. O sea, el tramo recorrido S sub 1, ¿no? Y pues esto lo rastreamos desde los datos. Puede parecer un poco trivial. Aquí sí lo puse, de hecho no, S sub 2. Puede parecer un poco trivial, pero utilizar la nomenclatura correcta muchas veces aclara el proceso de pensamiento, ¿no? Ahí está, por eso estoy siendo cuidadoso.
Distancia del tramo 1 y distancia del tramo 2. Y el tramo 2 corresponde con la aceleración 2, que es lo que quiero encontrar. Y pues podemos usar la fórmula similar, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado más 2as. Y aquí vean ustedes que velocidad 2 pues es 0, velocidad 1 es 443, más 2 veces la aceleración por s, que es 0.1. ¿Ok? A sub 2, por cierto. Entonces, y s sub 2. Despejando para a sub 2, vamos a obtener precisamente la aceleración que necesito para la ecuación de cinética, y con ello ya completar nuestro viaje para encontrar la masa, ¿no? Entonces, calculamos 4.43 elevado al cuadrado, eso se pasa para el otro lado, y eso se divide entre 2 por 0.1, que es 0.2, y esto nos va a dar menos 98.1245. Si es una desaceleración brutal. Metros por segundo al cuadrado. El que haya salido negativo implica que hay una desaceleración, ¿no? Contraria al movimiento que llevaba el bloque. Por lo tanto, al momento de meterlo en la ecuación de movimiento, no es necesario meter el signo negativo, porque este ya se está viendo reflejado en la dirección de oposición, ¿no? Aquí lo único que tenemos que hacer es entonces 2000 menos, y aquí por ejemplo tenemos 981 por seno de 30, que si no me equivoco eso tiene que ser 4.905, 4.905 por m, ¿no? Cuidado, estos no son metros, esto es por m. Y acá igual, ya voy a dejar, como ya está en la dirección correcta, 98. Se perdió el número, pero aquí lo tengo, ¿no? No hay problema. 98.1245m. Ok. Bueno, ahora sí, ya el problema está listo para despejarse, porque primero puedo sumar esos dos números. 4.95 más 98.1245. Esto nos da 103.0295 por m. Y por simple división ya podemos sacar el valor de la m. 2000 entre el valor de respuesta. No sé si por aquí esté. Bueno, lo vuelvo a poner. ¿Qué más da? Y esto nos da una masa de 19.41 kilogramos. Entonces, esta es la masa requerida para cumplir con las condiciones del problema. Y con esto ya queda terminado este ejercicio, y también ya hemos visto suficientes problemas para entender la aplicación de la segunda ley de Newton en movimiento rectilíneo. Ya lo hicimos sobre un cuerpo, luego lo hicimos sobre varios cuerpos, o con fricción y con planos inclinados. Y ahora en este último, si bien continuamos con los planos inclinados, con los cuerpos conectados y con la fricción, vean ustedes que lo que tuvieron en común estos problemas es que todos eran en dos tiempos. Primero, el cuerpo se movía de una cierta manera, pero al aplicar yo una fuerza no equilibrada, cambio el régimen de movimiento. Entonces, de alguna manera se demuestra la primera ley. La segunda ley, que se fue aplicando naturalmente en todos los problemas, y la tercera ley, que está reflejada sobre todo en la fuerza normal. Por eso a esta unidad no solamente le llamo la segunda ley de Newton, le llamo las leyes de Newton. Estamos aplicando las tres leyes para poder entender el movimiento de los cuerpos. Y ahora, ya cerrando el tema de movimiento rectilíneo, vamos a empezar con los sistemas coordenados de movimientos curvilíneos. En la siguiente lección vamos a dar pie al sistema cartesiano, que no es más que una extensión en 2 y en 3 dimensiones del movimiento rectilíneo ya estudiado. Y bueno, pues por ahora no me queda más que despedirme. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este video, y en caso de haber sido así, no olviden darle like al mismo y compartirlo con sus amigos. Asimismo, no olviden también difundirlo y compartirlo en sus redes sociales, eso aumentará las interacciones. También, al final de este video, les voy a proveer una liga al canal, un video sugerido, y finalmente también la lista al playlist completo, ¿no? La liga al playlist completo, perdón. Si quieren estar al tanto, también voy a estar generando nuevo contenido. No olviden darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización.
Por último, si tienen alguna duda u observación, no duden también dejarlo aquí en la caja de comentarios. No me queda más que decir. Por mi parte sería todo. Hasta luego.